Y está con nosotros el ministro de Energía, René Ortiz. Señor ministro, buenos días. Gracias por la entrevista. Para que nos aclare estos puntos. Primero, se libera el precio de la gasolina extra y del diésel en el Ecuador. Esto quiere decir que van a estar atados al precio del petróleo. Esto quiere decir que como el precio del petróleo en este momento está bajo, bajan obviamente los combustibles. Muy bien. Su resumen es absolutamente pertinente. En efecto, el precio del crudo va a marcar los precios de los derivados. Más aún hoy día, cuando nosotros tenemos las 3 refinerías internas del Ecuador cerradas. El combustible que hasta fines de año 2020 van a ser totalmente importados, y son importados a precios internacionales. Entonces queda liberado totalmente los precios. Sin embargo, las bandas protegen los cambios abruptos para que estos no produzcan un impacto directo en el consumidor ecuatoriano. Entonces, el presidente de la República toma la decisión de disminuir los precios que estaban anteriormente, a $1.85 para la gasolina extra, $1.05 para el diésel, ahora está a $1.75 y a $1. Este es el estímulo que puede dar el gobierno en el proceso de reactivación. No puede dar los otros estímulos al estilo peruano o al estilo colombiano. ¿Cuáles son el estilo peruano y el colombiano? Claro, no, ellos tienen moneda, o al estilo americano, tienen moneda. El presidente razonó en este sentido, dice, daremos el estímulo bajándoles el precio. Y entonces, aprovechamos que le bajo el precio, que le estoy dando un estímulo al consumidor, y entramos con el nuevo sistema de comercio de combustibles Ministro, a precios de mercado. Cuando bajan el precio del combustible, ¿qué gana el gobierno? ¿En qué se ahorra o qué dinero recibe aparte? El gobierno lo que le está dando es el estímulo, le está pasando lo que está recuperando del mercado, le está pasando al consumidor. Y por eso yo le digo y le exhorto, aprovechando de esta ocasión que usted me brinda, le exhorto al combustible, vamos, regrese al trabajo, pero aproveche, compre los combustibles que están baratos. Es como decirle a un consumidor, vea, la estación hace que ahora los mangos sean más baratos, vaya y compre pues la fruta, o las papas si bajaron. Así va a fluctuar los precios de los combustibles en el mercado. Con estas bandas del 5%, es decir, exacto, si el precio son del las petróleo... que protegen los cambios abruptos. O sea, si el precio del petróleo sube exageradamente, no va a pasar de una banda del 5%. Mucho mejor, gracias. Exageradamente. Entonces le deja protegido. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que además, porque los estimativos míos son en ese contexto, tomado por supuesto de análisis de estudios hechos internacionalmente, dice, los precios van a subir lentamente. Entonces también acá, pues, lentamente, o sea, no va a permitir los cambios exagerados de precios. Ministro, le saluda Verónica Larrea, buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Ministro, ¿cómo va a funcionar este tema de la banda de precios? ¿Se va a revisar cada cuánto? Cada mes. Va a ser? Cada mes. Cada mes va a funcionar la revisión, precisamente monitoreando cómo se ha comportado el WTI. Le decía hace un momento que, en efecto, el tema es directo, relación directa con el comportamiento del crudo West Texas Intermediate, que es el que utiliza Ecuador y utiliza el resto del mundo occidental en particular como punto de referencia. ¿Cómo se comporta en el mercado? Se comporta dentro del Ecuador. Pero el monitoreo del WTI es casi cada hora, fíjese usted, cómo está cambiando. Entonces hoy día acabo de revisar y estoy en 32 y en este momento está en 32.75 el WTI. Es decir, siempre va a estar así, en esas variaciones. Y así es como se va a comportar internamente. ¿Nos puede poner un ejemplo? Pero le vamos a dejar variar, déjeme terminar esta participación de la oración, le vamos a dejar variar solamente dentro de este 5%. Porque asumimos que esa es la forma como debe variar. Pero si de repente ocurriera lo que ocurrió en abril 20, ¿no? Que se precipitó
y después subió el 50%, imagínese usted. No podemos permitir que el consumidor ecuatoriano reciba el impacto del 50% de aumento, no. Le vamos a permitir al ciudadano ecuatoriano que aprenda a vivir con el mercado dentro de esta banda del 5%. O sea, el próximo mes, si hoy cuesta un galón de gasolina extra 1.75, podría costar 8 centavos más si es que sube el 5%. ¿Es así? O sea, así es, ese sería el tope, ¿cierto? Entonces puede subir 1 o puede subir 4, pero la gasolinera del frente está subiendo 3. Allá está más barato. Esto se llama... Yo voy al frente y compro más barato, y probablemente el vendedor de esa gasolinera está más barato, pero además tiene un incentivo. Dice, compre una caja de Coca-Cola o de cualquier refresco o lo que sea, de incentivos, porque va a atraer a su consumidor a que venga donde usted, porque ese actor también está libre. Y además, lo más importante en este momento, si usted me lo permite, sí, claro, es que está en libertad de traer el combustible que le crea del mercado. Ese es un tema importante. El Muy gobierno importante. se sale del negocio del combustible. Ya no es solamente Petroecuador el que puede importar, ya no. Cualquier privado, cualquier corporación, cualquier entidad, me estaban preguntando si los mismos choferes podrían, como son un gremio organizado, por ejemplo, podrían traer los combustibles. Claro, lo que no tienen es infraestructura para movilizar sus combustibles, ¿verdad? Pero va a estar tarifado. Petroecuador tiene la obligación de arrendarles la infraestructura, muelles, terminales marítimos, poliductos, para que muevan su producto y compitan. Y también Petroecuador, oiga, compita, porque si usted tiene esos precios de muelles, esos precios por galón de poliductos en terminales de ciudad, etcétera, son los mismos que voy a tener yo como privado importador, lo que va a tener usted como privado importador. Y entonces ahí sí va la competencia en centavos. Eso le iba a aclarar, en centavos. Es importante porque la siguiente pregunta que le iba a hacer es, ¿pueden cobrarnos el precio que les venga en gana? Porque como estamos liberados, entonces yo mañana te cobro 4, el otro te cobra 2, y así se convierte. Y el otro se va a 8. Exacto. Entonces el que se fue a 8 probablemente pierde clientela, porque al frente está la gasolinera otra que está a 7. ¿No es cierto? 7 menos. Ministra, para aclarar un poco esto que sucede con la extra y el diésel, hace algunos meses pasó con la gasolina super que se liberó el precio. ¿Esto va a ser igual? Exactamente. Ya todo cambió. Ahora el control ya no va a ser cada 2 meses como teníamos en la super. No, la variación. Ahora es cada mes. O sea, el monitoreo que hacemos. ¿Por qué cambiamos ese monitoreo? Porque ahora estamos importando todo el combustible. Como están cerradas con las refinerías de Ecuador, estamos importando todo el combustible hasta finales de año. Entonces, en esas circunstancias se desmonopolizó totalmente el sistema. ¿Cómo se llama la medida, ministro? Desmonopolizar... Perdone, disculpe. ¿Cómo se llama la medida? Desmonopolizar, liberalizar, eliminar subsidios. La medida es un nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. Ese es el título. Un nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. Para los importadores y para los consumidores internos. Ahora, ministro, permítame insistir en algo. Yo no sé del tema, por eso le pregunto a usted que sabe de este tema. En octubre el gobierno racionaliza los precios de los combustibles y dice se elimina el subsidio. Y el galón del diésel debía costar $2 con, no me acuerdo, 80 centavos si no me equivoco, igual la gasolina extra. Ahora los precios bajan y usted nos pone unas bandas de las cuales no van a llegar a esos precios, aparentemente. ¿Dónde está la ganancia del gobierno? No, la ganancia, no hay ganancia. Se eliminó el subsidio, ya se eliminó, o sea, el precio bajo del WTI en el mercado internacional ya le eliminó el subsidio, ya se acabó, ya no existe. Y entonces, como los consumidores estamos pagando, usted y yo, estamos pagando a 1.85, bueno, pues voy a cargar al mediodía y ya estará en 1.75 o a la noche
o mañana ya está en 1.75. Yo recibo el estímulo de la baja. ¿Por qué le llamo estímulo? Porque podríamos haber dejado donde estaba, 1.85, para la gasolina extra. Pero como el presidente de la República es sensible al sentido del reclamo del sector productivo y de todos los ciudadanos, dice, pero si en el resto de los países del al lado, Colombia, Perú, hay muchos estímulos para la reactivación económica. ¿Cuáles son los estímulos que puede ofrecer el gobierno? El presidente dice, a ver, bájele los combustibles. ¿Por qué? Porque debo señalarle, si usted me lo permite, debo señalarle que el efecto de la baja de los precios de los combustibles, y en particular de la gasolina extra y del diésel, en el consumidor es muy importante. Puede variar entre el 15 y el 50%. Hay negocios donde el precio del combustible pesa eso, 15%, pero hay negocios en los que el peso del combustible pesa como 50%. Entonces está toda la variabilidad. Vaya, compre ahora que está barato. Y apóyese en esto de los precios tan bajos como 1.75 para la super o 1 para la diésel. Aproveche y entre en el proceso de la reactivación económica con menor costo de los combustibles para sus costos. 8:16 hablamos con el ministro de Energía y Recursos No Renovables, René Ortiz. Ministro, ¿en qué le beneficia al gobierno estas medidas? ¿Cuánto va a ganar por estas medidas que está anunciando? Bueno, el gobierno ya no está ganando, ya tampoco está perdiendo, ¿no? En este momento, con la disminución, entra a funcionar el nuevo sistema. En ese nuevo sistema ya está construido lo que pagamos nosotros por consumo, como el IVA, cualquier producto, también las gasolinas. Ojo, esto sí es muy importante para el consumidor, que en la factura aparezca el IVA, porque eso es lo que el gobierno recibe. Ojo, eso es muy importante. La pregunta sí es correcta. ¿Qué recibe? El IVA está ahí, en el precio, ya está. Ministro, ¿qué pasó con todo el trabajo que estaba haciendo el gobierno desde octubre? Yo sé que usted no estaba desde octubre en el gobierno, que llegó hace pocos meses, pero el gobierno tenía supuestamente adelantado, y digo supuestamente porque nunca se presentó, lo que se decía es anunciar que se iba trabajando en la focalización de los subsidios, que estaban definiendo los mecanismos para focalizar, para seguir subsidiando a quien lo necesitaba, al sector del transporte, al sector agrícola, etcétera. ¿Qué pasó con todo ese mecanismo que estaba el gobierno analizando? Ese mecanismo está plasmado en el decreto 338. Usted viene detrás, muy a tiempo atrás. Ahí se seleccionaron los grupos vulnerables, así se llama, ese es el título que le pusieron, grupos vulnerables. Y entonces ahí están agrupados. Pueden haber más. Por ejemplo, digo yo, el transporte urbano, el transporte interprovincial. Si es que el precio empieza a subir demasiado y se nota que el transporte urbano o el transporte provincial está represado, entonces el gobierno podría intervenir con una focalización ya directa. No es al precio, recuerde, esto es muy importante. Ya no es al precio la focalización. La focalización está dirigida al transporte urbano, sea urbano o rural. Entonces va dirigida a la persona. Entonces, todos estos mecanismos evidentemente no los vamos a ver inmediatamente porque los precios están más bajos. No es lo mismo, ya no son comparables con octubre, ya no son. Entonces, y como arrancamos con una rebaja adicional, que es el estímulo que pone el presidente, no. Entonces dice, bueno, y si va a crecer lentamente, esperemos. Es el momento en que resulte que es necesaria la intervención estatal para focalizar aún más otros subsidios. Si es que esto es necesario, si es que las condiciones precisamente le llevan a eso, a esas consideraciones, pues entonces se activa otra fuente de focalización, de ayuda estatal. ¿No?
Ministro, tenemos preguntas que nos llegan a las redes sociales gracias a quienes nos sintonizan en nuestro Facebook Live. Ya lo saben, nos encuentran como Radio Sucesos de Ecuador y en Twitter como @Radio Suceso DC. Bueno, hay quienes nos preguntan, dice ministro, ¿puede decir con claridad cuánto nos va a costar el galón de gasolina cuando el petróleo suba? ¿Esto no sería privatizar y eliminar los subsidios de los combustibles? A ver, yo no puedo predecir cuánto. Por ejemplo, a 10 años, imposible. A 5 tampoco. Los escenarios nos llevan hasta máximo el siguiente año, 2021. Y en estas circunstancias está todo el mundo. Todo el mundo está haciendo escenarios. Yo dije y compartí con Milton en alguna ocasión, si me permite hacer una infidencia en este sentido, yo compartí que mi escenario para el crudo oriente es que el 2020 termine en $25 por barril. O sea, entonces, el precio ese escenario es bajo. El precio de la gasolina bajaría todavía más. No, está en ese. Estamos le acabo de dar un dato de hoy día. 32. Menos 7 del diferencial para el crudo oriente, estamos en 25. En otras palabras, el precio de la gasolina y el diésel se mantendría en este valor anunciado hoy por el presidente hasta finales de año. No, si es que promedia 21, 25, sí, perdón. Sí, hay que ir así. Si es que promedia, como yo digo, en ese escenario de 25, que es lo que acabo de darle como referencia, hoy día el WTI está en 32, y si menos 7, que es el diferencial, 25. Entonces, si ese promedio se mantiene, entonces estamos... ¿Qué pasa si mañana con la volatilidad que tiene el petróleo sube a 50 o 60 Muy buena dólares? pregunta. No va a subir tanto. Yo digo y afirmo, y todos estamos conscientes en el mundo de que no puede haber unos abruptos o exagerados cambios en el mercado. No, pero ahí están las bandas para proteger. La banda es un sistema de protección. ¿De qué? De que el comportamiento de los derivados, del mercado de derivados, porque siempre estamos hablando de mercado de precios, desde ahora en adelante. Usted y yo vamos a hablar solo de mercado de precios, ¿no? O precios de mercado, perdón. Entonces, ese comportamiento en el 5%. Ahí está la protección. Y la revisión mensual. Es decir, la monitoreo, como le decía, en el WTI, hoy día, hace un momento, o sea, esta cotización que yo acabo de dar es de las 7 de la mañana. Ok, esa cotización puede cambiar a las 12 del día. Le está monitoreando el gobierno, como le va a monitorear ahora a todo consumidor. Ahora le va a preguntar en las noticias, por favor, denos en el noticiero primerito la cotización del WTI. Bueno, esto va a ser muy interesante, también desde el punto de vista educativo para la población. Deme la cotización, y en el noticiero de la noche, deme la cotización del WTI primerito. ¿Sabe lo que y en pasó? el noticiero de la mañana, deme la cotización, porque quiero monitorear cómo se va a comportar el precio en cambio de los derivados que yo estoy importando. Hace unas semanas hicimos eso de dar en el noticiero el precio del petróleo y tuvimos que cambiar 5 veces en el mismo noticiero. Exactamente. Usted acaba de ponerle exactamente el titular. Vamos, tuvimos que cambiarla a cada momento. Y en efecto, si usted abre, por ejemplo, la página de Bloomberg, ahí están cambiando los precios de todo, del trigo, del maíz, de todo. Están cambiando los precios. Así funciona el mercado. Ahora, ministro, para que nos quede claro a nuestros amigos oyentes, ¿en cuánto disminuye el monto de subsidios a los combustibles por este cambio? No, ya no disminuyó, ya se acabó. El precio del mercado ya le eliminó, vea usted. Ahí está, ya le eliminó. Ahora estamos con un precio inclusive más bajo. ¿Por qué? Porque esta fue la decisión del gobierno. Y también, ¿cuándo van a cambiar, por ejemplo, los marcadores cada mes, de las gasolineras? El monitoreo es cada mes. Si necesita cambiarse, se cambia. Si no, sigue al siguiente. Y esto significa que ya cambiaron los marcadores de las gasolineras, es decir, ya se acordó con ellas, ya tenemos el nuevo precio actualizado. Claro, ya está el decreto firmado por el presidente de la República. Entonces, en las próximas horas ya cada uno de nosotros va a ver el cambio. Ya. Ahora, en este momento, ministro, por el confinamiento que hemos tenido una baja de consumo de combustibles. De consumo, ¿Que llegó a qué porcentaje? Alto.
El promedio que tenemos nosotros registrado está entre el 65 y 70% de menor consumo. Es bastante alto. ¿Qué quiere decir esto? Que la reactivación también puede ser en este mismo contexto, pero no inmediata, sino lentamente. Claro, porque además lentamente están abriéndose las provincias, autocalificándose en semáforo amarillo. Eso le iba a decir, hemos porque visto el confinamiento dos todavía provincias sigue. que ya se han autocalificado, son las grandes, pero bueno, son las mayores consumidoras. Pero poco a poco regresaremos a los niveles de consumo antes de la pandemia. Poco a poco. Exactamente, porque es verdad que en las últimas semanas ha ido paulatinamente creciendo la circulación en el país. Exacto. Tanto de hecho como permitido, y va a seguir creciendo, pero de todas maneras el consumo no va a llegar durante algunas semanas, por lo menos unas buenas, largas semanas, a los niveles anteriores de la circulación en el país. Muy cierto. El escenario mío es que esto va a ser sumamente lento. Ahora, para empezar a recibir a las empresas privadas que quieran vender combustible, que quieran importar combustible, que quieran producir combustible, ¿cuáles son los procedimientos? Porque imagino que es un marco legal grande. El gobierno va a tener que elegir y participar en la autorización, por lo menos, de quiénes y cómo van a venir a vender combustible. Libre. Ahora, ¿nosotros tenemos estándares aquí internos de consumo? Sí, señor. El INEM tiene definido el estándar. Entonces, libre, pero tráigame este estándar. Ahora, el estándar también puede cambiar, como en efecto es posible que cambiemos, que es moviéndonos hacia el estándar Euro 5, mínimo. No es fácil tampoco, esto es lento. Entonces, el importador libre quiere traer la gasolina extra, 85 octanos. Muy bien, pues, entonces, ese es lo que dice la norma INEM, y aquí le van a controlar el tipo de producto que está trayendo, pero así le controlan todos los otros productos que nosotros consumimos en el mercado, están controlados por esta norma, por una norma del Instituto de Normalización. Esa norma no ha cambiado, no, estamos con la misma, pero existe la intención de llevar al mercado de consumo de Ecuador hacia niveles del mínimo del Euro 5. ¿Por qué? Porque esta es la forma de alinear al Ecuador con las decisiones mundiales sobre el cambio climático. Y las decisiones mundiales sobre el cambio climático inducen a cada país libremente, también no hay obligación, es libremente le inducen a que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y particularmente las de CO2. ¿Y de dónde vienen particularmente las emisiones de gases de CO2, que es dióxido de carbono? ¿De dónde vienen? De la quema de los combustibles de origen fósil, como por ejemplo petróleo y sus derivados. Sin embargo, quiero resaltar, y permítame hacerlo así a su distinguida audiencia, compartir esto, también es libre de importar cualquier otro nuevo combustible. Y ese nuevo combustible yo estoy ya pensando que van a ser los importadores de gas natural seco. ¿Para qué sirve el gas natural seco? Ese le sustituye al diésel. Ya. Pero la sustitución cumple con una norma internacional dentro del cambio climático, que es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el gas natural seco precisamente hace eso. Entonces, así como ha sucedido en el mercado europeo de Estados Unidos y en algunos de Asia como Japón, ¿no?, que el consumidor dice: voy a consumir menos diésel y voy a consumir más gas natural seco. Y entonces voy a reducir también las emisiones de gases de efecto invernadero. Estoy hablando, por ejemplo, del transporte pesado, del transporte urbano, ¿no? Y entonces esto es un proceso inmensamente interesante de cambio, porque además el gas natural seco es más barato que el diésel. Vea usted, en el mercado internacional, quiero decir. Y entonces todo el mundo está haciendo esto, y nosotros no tenemos por qué no hacerlo, porque además es una norma que está alineada con la declaración de Río,
1992, vea qué lejos está. ¿Qué dice la declaración de la Cumbre de Río? Dice, el gas es el combustible más amigable con el ambiente. Entonces recién estamos dando a través de esta libertad, traiga también un nuevo combustible para el consumo y que le sustituye al diésel. Porque el diésel genera más gases de efecto invernadero y además es más caro. Ministro, le cambio de tema y quiero preguntarle cómo está la operación del oleoducto después de esa ruptura de las tuberías que tuvieron y después de que se levantó ya la declaratoria de fuerza mayor. ¿Cómo están las operaciones de exploración, de explotación de crudo? Muy importante la pregunta. Es también otra buena noticia. Ya estamos en casi 400.000 barriles. Hemos ido recuperando. Todavía nos faltan 100 más y 135 más para llegar al nivel anterior a la pandemia y anterior a la ruptura, porque la ruptura es una consecuencia también totalmente fortuita, ¿no? Impensada, sorpresiva, pero nos cayó dentro de la misma pandemia y dentro de la contracción de la economía mundial, en fin, pero a la final ya estamos recuperando y están funcionando. Sin embargo, la semana pasada, con Petroecuador, se tomó una decisión que era hacer una inspección del sistema en el área de influencia de la cascada San Rafael. Y el resultado es que Petroecuador va a iniciar otra variante del Sote y del Shushufindi. En función de estas nuevas observaciones que se están haciendo, porque los flujos de agua han sido gigantescos. O sea, uno espera que un río crezca tal vez hasta el doble, pero no 7 veces. Y tenemos registros de crecimiento de este río terribles, de hasta 7 veces. Hay unos videos impresionantes de cómo cambia el curso y se va llevando una pared completa de la ribera norte o de la ribera sur. Y entonces pone en serio alerta pues, de riesgo, y dice, no, tenemos que hacer variantes. Entonces, va a variar también el Sote y el poliducto Shushufindi-Quito. Ya está tomada la decisión y la variante, se harán todos los estudios de diseño para la construcción de esta nueva variante, que lo que haría es proteger nuevamente el sistema frente a cualquier tipo de fenómeno natural exagerado. Aquí se voy a usar nuevamente la palabra exagerado, porque este invierno, que es la forma como podemos medir la caída de lluvia en el área oriental del Ecuador, la parte amazónica de Ecuador, ha sido espectacular. Imagínense estos números que le estoy dando, no el doble pues, del caudal del río, no, 7 veces del caudal del río. Eso es una cosa enorme. Y afortunadamente con drones hemos podido nosotros identificar la fuerza del agua. Es espectacular. Ministro, muchas gracias por la explicación de las medidas adoptadas por el gobierno. Encantado, me da por el muchísimo presidente gusto de la haber República. compartido mis opiniones con usted. Buen día, ministro. René Ortiz, ministro Gracias, de Energía y Recursos No Renovables. Hacemos una pausa.